Con la economía, con las finanzas, con alguien que sabe y mucho, ¿eh? El magíster Claudio Salas está aquí. Claudio, buenos días. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la visita tan esperada siempre para hablar de distintas cuestiones. Hemos hablado de las billeteras electrónicas, hemos hablado de dólar o plazo fijo, pero también vamos a hablar hoy de cuestiones básicas que tienen que ver con algo que tal vez todos nos quejamos, no me alcanza, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo nos manejamos económicamente cada uno de nosotros? A veces con consejos que parecen básicos, ¿no? Pero que está bueno repasarlos. Vos sabés que, en los últimos años el estudio de la educación financiera ha tomado como mucho revuelo, esto es a nivel mundial, pero en la Argentina se ha empezado como a darle más importancia, a estudiar un poquito más. Yo me acuerdo, hará 7, 8 años, cuando iniciamos en la universidad con los proyectos de investigación sobre esto, era muy poco lo que había de educación financiera. Y de hecho, Argentina está catalogada como un país analfabeto financieramente. Mirá. Entonces, y esto por supuesto que tiene que ver con la falta de educación financiera en los colegios. Sí. O sea, creo que es un tema que en un corto plazo se va a tener que incluir el trabajo en la educación primaria, en la educación secundaria, y esto tiene que ver con el mal uso del dinero, pero por una cuestión de que nadie nos enseñó. Hay un tabú con todo esto en la Argentina de tu familia, tus papás, tus abuelos, cómo administraban ese dinero, y uno absorbe esa cultura de decir, bueno, cobro mi sueldo, empiezo a pagar lo más urgente, lo que se me vence, me doy algunos gustitos y después empiezo a ver cómo hago para llegar a fin de mes. Claro. Hay veces que no me alcanza, entonces empiezo a usar la tarjeta. Y el claro ejemplo de esto es por qué las pizzerías del 1 al 10 están llenas y del 20 al 30 no hay nadie. Claro. Pero por una cuestión de que hacemos ese uso del dinero. Y es una cuestión de intuición. Ahora, nadie nos ha enseñado a usarlo de otra manera distinta. Entonces se cometen una serie de errores propios de nuestra finanza que a la larga terminan afectando lo que nosotros llamamos la salud financiera. Me empiezo a endeudar, empiezo a tener mal uso de mi tarjeta de crédito. Sí. Entonces, bueno, yo ahí traje algunos de los errores más comunes que nosotros cometemos en nuestra economía. Vamos a la primera plaquita ahí al control. Y yo digo que el primer gran error es culpar al resto. Y cuando digo culpar al resto es culpar al gobierno de turno. Ahora le toca al presidente Milei, le tocó a Alberto Fernández, le tocó a Macri, y siempre tiene que ver con esto de la inflación, los precios suben. Por supuesto que no lo voy a desconocer, por supuesto que las variables económicas o las malas variables económicas nos afectan. Obvio. Pero hace 50 años que esto es igual. Claro. A veces más, a veces menos, pero además es un punto que nosotros no manejamos. Claro. ¿De qué nos sirve quejarnos de que el producto subió si en realidad no lo puedo manejar? Claro. Por supuesto que esto genera debate, y sí, el precio sube, las cosas están cada vez más caras, pero es una variable que yo no manejo. Claro. La variable que yo sí manejo es mi economía personal. Claro. ¿Y en qué está mi economía personal? En dos rubros: los ingresos o los egresos, los gastos. Sí. Si yo quiero tener más dinero, es muy fácil la cuenta. O aumento mi ingreso, que muchas veces es muy difícil, o achico mis gastos. Entonces, el primer problema que yo tengo es que yo no sé cuánto gasto en el mes. Claro. Pero no sé cuánto gasto porque no llevo un registro de mis gastos. Y ese es el primer error de las finanzas personales. No llevar anotado, ya sea en una aplicación, que hoy hay muchas apps que podés descargar, en tu computadora, en un Excel, en un cuaderno, pero llevar anotado todos los gastos. Perfecto. Y cuando digo todo, es todo, porque ahí tenemos, por ejemplo, el famoso gasto hormiga. ¿Qué sería un gasto hormiga? ¿Qué es el gasto hormiga? Pasé por el kiosco y me compré un alfajor, compré una coca, salí, me tomé un cafecito.
es un gasto chiquito, casi superfluo, pero que no lo contamos, claro, porque bueno, un alfajor. Sí, sí. Ahora, en Argentina, el gasto hormiga promedio son 2.000 pesos por día. Oh, por supuesto que depende de la provincia, sí, depende. Claro. Pero bajémoslo un poquito. Hagamos de cuenta que acá en Villa Merced el gasto promedio es 1.000 pesos por día. Un día un alfajor, una coca, el café. Me estoy quedando corto. Sí, sí, porque ya no llega el café casi. Pero bueno, digamos 1.000 pesos por día. No es mucho. Son 365.000 pesos al año, claro, que yo me gasto en algo que no llevo controlado. Entonces, ese gasto hormiga por día no es importante. Ahora, si yo lo llevo controlado en todo el mes, seguramente cuando hagamos el análisis a fin de mes vamos a decir, che, se nos fue la mano, claro, en esto. Claro. Entonces el gasto hormiga es el principal problema de nuestras finanzas en lo que tiene que ver con el gasto. El segundo problema es no tener el hábito del ahorro. Y acá cuando nosotros hacemos los talleres, siempre surge inevitablemente, ahorra el que puede. Si yo lo que cobro no me alcanza para ahorrar. Entonces a lo que yo les digo, bueno, les hago una pregunta ahí. ¿Qué es lo primero que ustedes pagan cuando cobran el sueldo? ¿Qué te nombran? La luz, el gas, el alquiler. Le digo, bueno, yo al primero que le pago es a mí. Yo me pago mi ahorro. No importa cuánto, acá no estamos hablando de millones de pesos, sino de poder generar un hábito, de que yo tenga esa posibilidad de decir, no importa que sea chiquito mi ahorro, pero yo lo primero que hago es guardar un poquito para mí. El 20%, el 10%, el 5% de tu sueldo, pero empezar a generar un hábito. Yo siempre lo comparo a esto, Fernando, con el tema de la salud. Cuando uno se hace los análisis y te dio alto el colesterol, tenés presión alta, vas al médico, el médico te prohíbe la carne, te prohíbe la sal. Bueno, es un esfuerzo para que vos cures tu salud. La salud financiera, no lo digo yo, lo dicen los expertos en la educación financiera, es eso mismo. Es generar un hábito donde vos tengas la conducta de poder ahorrar algo. No importa que sea chiquitito, pero el mes que viene, vamos a suponer, yo digo, ahorraste este mes 20.000 pesos. Yo hice un plazo fijo. Vos decís, 20.000 pesos no es nada. Pero el mes que viene voy a tener 21.000. Entonces ya cuando vos tenés, che, mira, me gané un alfajor por haber guardado esto. Ya, algo es algo. Entonces eso te va a incentivar a que el mes que viene empieces a mirar un poquito más de reojo tus gastos. Tal cual. Por supuesto que acá, yo siempre digo cuando hacemos estas charlas, lo primero que deben pensar que persona más agarrada, no se debe dar un gustito, no de gastar en nada. Pero en realidad no se trata de eso, sino se trata de ser ordenado. Decir, bueno, yo llego a fin de mes y tengo en claro cuáles son mis gastos, porque es la única, nosotros tenemos que ser conscientes que es la única variable que nosotros podemos manejar, es el gasto. El ingreso, si vos tenés un recibo de sueldo, si tenés una jubilación, no lo podés manejar. Solamente cuidarlo. ¿Cómo lo cuidás? Con el gasto. Ordenando lo otro. Entonces, vamos a repasar. Primer error, no tener el control de mis gastos. El segundo error es que se me escapan en esos gastos hormiga. No nos olvidemos que el ser humano tiene esto del impulso, del ya. Entonces yo compro por ansiedad y no por necesidad. Esto está comprobado, estudios de investigación hablan de este impulso. ¿Y quién aparece ahí? Mi amiga, la tarjeta de crédito. Y ahí fui por la calle, vi los zapatos, me encantaron los zapatos, ¿para qué trabajo? ¿Cómo no me voy a dar un gustito? Tarjeta. Me endeudo. Entonces compré por impulso. Directamente. Por ansiedad. Directamente. Y no llevo un control de mis gastos. Entonces ahí empieza mi problema. El mes que viene me endeudé
usé la tarjeta. Otro error es no conocer los costos que tiene mi tarjeta de crédito. No digo que no haya que usarla, Sí, sí. pero bueno, 3 cuotas sin interés, miré la cuota, pero no miré cuál era la tasa que a mí me cobran. Porque además después mi tarjeta me cobra no solo lo que decía la cuota. Sí, sí. Tengo otra serie de gastos y que yo en ese momento, por ansiedad, no los tuve en cuenta. Bien. Entonces, bueno, creo que estos son algunos de los errores. Lo que decía la primera plaquita esa. Y sí. vuelvo a repetir, Sí. no hace falta, acá yo no hablo de cobrar mucho o poco, sino de generar un hábito. Si con lo que yo cobro se me está yendo, no me alcanza para ahorrar porque tengo más gastos que ingresos, bueno, indudablemente debería revisar mis gastos. Tal cual. Estoy gastando por arriba de mis posibilidades. Claro. Nosotros como regla general tenemos que gastar el 80% de nuestro sueldo. El otro 20, o el otro 10 si querés, Sí. tiene que estar destinado a ahorrarlo. Ahorrarlo. Bien. Interesantísimo lo que decís. Y después están las frases de siempre, ahí no, que un poco redundan también en esto, ¿no? Bueno, vos sabés que, a ver, lo primero que uno escucha en esto de las Sí. finanzas personales es: la plata no me alcanza, Sí. no llego a fin de mes, Sí. fui al súper, compré 3 cositas y gasté 5.000 pesos. Claro. Pero bueno, hay una cuestión de que, vuelvo a decir lo mismo, en hacer un cambio de hábito. Eso se llama salud financiera. Tenemos que ser conscientes, y acá no hace falta ser economista Sí, sí, o ni contador. contador. Hay que dedicarle un tiempo todos los días para anotar tus gastos. ¿Qué te va a pasar el primer mes? Vas a anotar, ahora arranca mayo. Sí. El día 1 vas a anotar todos los gastos. Sí. El día 2 también. El día 3 ya te olvidaste una parte. Sí. El día 10 ya querés abandonar porque te olvidaste mucho. Sí, gasto. claro. Entonces, No importa. Seguí anotando, el ejercicio es seguí anotando todos los gastos. Vas a llegar a fin de mes y vas a decir, bueno, si yo cobré 100 y tengo anotado de gastos 70, me sobran 30. Ujú. Y vas a ir a tu billetero o a tu banco y no te sobran 30, no tenés nada. Claro. Bueno, me olvidé de anotar. Primer mes te va a pasar eso. El segundo mes ya lo vas a ir corrigiendo a ese tema. Pero yo te puedo asegurar que es mucho más fácil de lo que uno cree agarrar el hábito de anotar. Yo insisto con esto. No estoy diciendo que no nos demos los gustos. Ujú. No estoy diciendo que no compremos algo que queremos. Pero que sí anotemos. Clarísimo. Cuando uno empieza, fíjate que el Sí. primer tip es anotar Anotar todo. todo, Sí. todo. Una vez que vos logres eso, que es el primer paso, el segundo paso va a ser que vos empieces a analizar tus gastos. Sí. Yo te puedo asegurar, todos los que nos están viendo, solitos van a decir, che, mirá cuánto gasté en tal. esto. ¿Pero por qué? Porque lo empezaste a anotar. Claro, y lo ves. Che, mirá, gasté en nafta tanto. Sí. ¿Se justifica tanto en nafta? Sí. Mira, me gasté tanto, y ahí ya es una cuestión personal. Cada uno hará su análisis, no me voy a meter en el Sí, bolsillo de nadie, pero decir, mira, la verdad que si yo esto no hubiese gastado o esto me hubiese cuidado, hoy podría tener mi ahorro. Bien. Entonces, primer punto, Sí. vamos a empezar a anotar todo. Sí. Segundo punto, vamos a hacer el esfuerzo grande que apenas cobremos, al primero que le pagamos es a nosotros mismos. Nosotros mismos. Eso es el ahorro. Bien. Que hay otro concepto erróneo del ahorro, lo que me sobre a fin de mes. Claro. Bueno, si yo cobré 500 y gasté 400, me sobran 100, eso lo ahorro. Eso es falso. Ujú. No existe porque nunca va a sobrar nada. Claro. ¿Pero por qué? Porque el ser humano Sí, sí, es lo así. que hablábamos recién. O sea, Sí. tenemos necesidades ilimitadas. Sí, sí, Cada sí. vez queremos más cosas. Más y más. Pero los recursos no son ilimitados. Claro. Entonces, una vez que uno controle esto de los gastos, decir, bueno, al primero que le pago es a mí. No importa cuánto. Ujú. Algo. Bien. Eso es ir generando la cultura del ahorro. Al otro mes, con ese algo que vos guardaste, lo vas a invertir.
La más fácil, un plazo fijo 30 días. Ese ahorro chiquitito no se toca más. Claro. Ahí está guardado. Y eso te puedo asegurar que en un par de meses tu cultura financiera, tu manejo del dinero va a empezar a cambiar. Y de eso se trata un poco la educación financiera. Espectacular, Claudio, cómo lo contás con una claridad bárbara. Estábamos repasando que en realidad cada uno de esos ítems que marcás ahí está englobado en lo que decíamos, ¿no? En lo que contás. Yo creo que todos, absolutamente todos, independientemente del ingreso que tengamos, podemos cambiar el hábito. Hoy nosotros, por supuesto que los precios suben, el salario no se ha actualizado, claro. Entonces hay una licuación del salario, hay una pérdida del poder adquisitivo, eso es cierto y por supuesto que no lo desconozco. Pero con más razón entonces, en estos tiempos, es donde uno tiene que ajustar sus variables. Su número, mirá el centro, el claro ejemplo es el centro, del 1 al 10 y del 25 al 30. Claro. ¿Por qué del 1 al 10 está lleno y del 25 al 30 no hay nadie? Porque probablemente del 1 al 10 cobramos y tenemos plata. Claro. Entonces empezamos a mover. Y en realidad yo debería tener, si la tengo manejada mi economía, del 1 al 30 debería ser lo mismo. ¿Por qué tengo que salir a comer el 8? Si puedo salir a comer el 25. El orden lo es todo, en definitiva. Yo creo que de eso se trata un poquito. Bueno, he tratado de traer algunos pequeños consejos. Por supuesto que es un tema muy amplio. Cada una de estas nubecitas que yo traía ahí da para hablar mucho. Pero bueno, a grandes rasgos, empezar con estos pequeños cambios, puedo asegurar que la economía, uno mismo va a empezar a ver que al menos vos ya sabes tus gastos. ¿Cómo es? Ya con eso ya lograste algo que antes no lo tenías. Sí. Uno de los ejercicios que nosotros hacemos, bueno, ¿cuánto gastás en transporte? Bueno, no tenés que contar la patente, el seguro, el combustible. No lo tenés anotado. Probablemente cuando vos hagas este ejercicio vas a llegar a tomar conclusiones distintas. Hay otras reflexiones. Claudio, siempre clarísimo todo, muy útil. Recordá, bueno, estás trabajando también en asesoramiento, obviamente en tu profesión. Sí, estamos con el estudio contable. Bueno, ahora hemos incorporado también un ciclo de capacitación. Estamos trabajando con distintas empresas sobre esto. Bien. Talleres o encuentros de capacitaciones que tienen que ver con ejercicios del día a día de las finanzas personales y bueno, después todo lo contable, lo impositivo. Bien, ya vamos a ir a Gustavo para que nos presente la nota, le decimos al dire, pero ¿dónde te ubican? A mí me pueden ubicar en las redes sociales, tenemos las redes sociales propias mías, sino del estudio Salas Pereira, tanto en Villa Mercedes como en Justo Ará, que estamos trabajando. Claudio, bueno, muchísimas gracias para nosotros y para los televidentes, un placer siempre. Y si Dios quiere, será hasta la semana que viene. Así es, con todo gusto, gracias. Todo esto lo pueden volver a ver en Mega Mañana, en nuestro Facebook también y en la repetición a partir de las 14. Gus, nos vamos a vos.